Esta chica cedió su asiento a un anciano. Minutos después, ella hizo algo que nadie imaginaba. En un pueblo vivía un anciano llamado Carmelo. Desde hace tiempo vivía solo en ese pueblo. Carmelo no era de ese lugar, pertenecía a la ciudad, pero una vez que se pensionó, decidió buscar un lugar tranquilo y por esa razón llegó a ese pueblo. Carmelo ya había enviudado y la única hija que tuvo también había muerto en un accidente de tránsito, así que se encontraba completamente solo. Emocionalmente tenía que sobrellevarlo, pero en cuanto a sus ingresos no se preocupaba, su pensión le alcanzaba para vivir cómodamente. Sin embargo, la gente de ese país eligió mal y empezaron a gobernar unos dirigentes que hicieron que el dinero de sus ciudadanos se pulverizara. Esto hizo que a Carmelo se le empezara a dificultar el sustento con tan solo su pensión. Por esa razón, pensó en realizar una actividad económica que pudiera sostenerlo económicamente. Fue al mercado y empezó a comprar bolsas de caramelos al mayor y a venderlas en los parques. Al principio no tenía muchas ventas, pero la situación se complicó para todos y otros empezaron a hacer lo mismo que él y casi no vendía. Al principio tenía muchas ventas, pero la situación se complicó para todos y otros empezaron a hacer lo mismo que él y casi no vendía. A causa de la crisis económica, también aumentó la criminalidad en ese pueblo. De repente, el barrio donde vivía Carmelo pasó de ser uno de los más tranquilos a uno de los barrios más peligrosos de esa aldea. Sin embargo, Carmelo había visto crecer a esos jóvenes que ahora eran delincuentes y por esa razón le tenía respeto y no le hacían ningún daño. Pero él era la excepción porque los demás pobladores los tenía azotada la delincuencia. Carmelo, ante tanta competencia, dejó de vender caramelos y empezó a vender cuero y a distribuirlo entre los zapateros que habían en el pueblo. Vendiendo cuero, sí empezó a tener buenos ingresos, incluso engordó unos cuantos kilos. Pero en cuanto los demás comerciantes se enteraron de los buenos ingresos que podían conseguir con la venta de cuero, empezó entonces una gran parte de los comerciantes a venderlo, lo que cambió de forma drástica la rutina de Carmelo. Carmelo ahora tenía que pararse muy temprano para poder comprar mercancía y hacer terribles filas. Luego, ante la competencia que había, tenía que trabajar hasta altas horas de la noche para poder tener un ingreso decente. A pesar de que ahora tenía menos ingresos, siempre trataba de guardar algunas monedas, porque sabía que no podía contar con nadie y por su edad podía enfermarse en cualquier momento. Un día, a altas horas de la noche, Carmelo entró al tren que lo llevaría hasta su casa. El trayecto tardaba aproximadamente 45 minutos. Estaba bastante cansado y tenía la frente fría y sudorosa. Josefina, una humilde estudiante de medicina, quien lo veía desde el pasillo, le quería dar su asiento porque lo veía bastante descompensado. Ella sabía lo que era trabajar duro, porque sus padres se habían esforzado mucho en toda clase de oficios para que ella pudiera estudiar en la universidad. Por eso, cuando vio al pobre anciano que aún a su edad venía de trabajar, empezó a llamarlo para darle su asiento, pero el anciano estaba tan cansado que no podía escuchar nada. Solo soñaba con llegar pronto a su casa y quedar rendido sobre su cama. Cuando estaba a punto de caer desmayado, Josefina atravesó todo el vagón hasta llegar a él, y luego de aplicarle los primeros auxilios al anciano, le hizo un reclamo a todos los viajantes del tren, y es que no era posible para ella tanta indolencia y poca empatía. Y es que ante el estado del anciano ni siquiera se inmutaron, no les prestaron atención. Para ellos, la caída del anciano era comparable a la caída de una piedra al piso, algo totalmente insignificante para sus vidas. Ante el reclamo de Josefina, todos comprendieron y ayudaron a la joven a llevar al anciano a su asiento. Le dieron un poco de agua y Carmelo poco a poco se fue recuperando. Al salir del vagón, empezó a hablar un poco con Josefina y decidieron compartir los números telefónicos. Con el tiempo se hicieron grandes amigos y tanto el uno como el otro siempre se llamaban y se contaban todo lo que les pasaba. Carmelo estaba contento de que Dios hubiera colocado a Josefina en su camino. Si no hubiera sido por ella, no sabía qué hubiera sido del resto de sus días. Si estás solo y estás sufriendo muchos momentos difíciles, ten fe. Dios siempre coloca sus mejores ángeles en nuestro camino para que nos ayuden a enderezar nuestra suerte y podamos llevar la vida en compañía. Eso es todo. Gracias por llegar hasta aquí. No olvides dejarnos tu reacción, tus comentarios y seguirnos. Nos vemos en el próximo video.